Vamos al secretario general de la Unión General de Trabajadores, a Pepe Álvarez. Señor Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, son fechas vertiginosas porque estamos pendientes de lo que va a ocurrir. Los pensionistas, que a mí me están preguntando por la calle, entre que han leído esto de cambiar posiblemente, quién sabe, igual no, el periodo de cómputo para calcular la pensión. Están ya con el ojo a visor. Y luego se está hablando también del salario mínimo y le queremos preguntar, pero antes de nada, puesto que estamos hablando de este tema del rey emérito, no sé qué opinión le merece las informaciones que vamos conociendo. Bueno, yo creo que en todo caso el rey emérito es un ciudadano y tiene que responder ante la ley. Creo que hay que dejar que los tribunales trabajen, que la Fiscalía trabaje y el rey tendrá que responder de sus actos ante la ley sin ningún lugar a dudas. Bueno, vamos a los dineros de todos los ciudadanos, son los que andan por ahí, que estos a la gente le preocupan y mucho. Pensiones en primer lugar, pensiones. Propuesta, se habla, cambiar el periodo de cálculo de las pensiones, el cómputo, pasar de unos años a otros, es decir, aumentarlo de 25 a 35 años. Es una posibilidad, se apuntaba pero no está sobre la mesa, pero sí suena esa propuesta, se habló de Escrivá, del ministro. ¿Aceptarían ese cambio en el periodo de cómputo, en el cálculo de las pensiones, señor Álvarez? No, a ver, a mí en principio no me parece en serio que estemos hablando de hipótesis que nadie conoce, ¿no? Que se dice pero que ni siquiera el propio ministro lo ha confirmado. El Pacto de Toledo ha emitido o ha votado unas conclusiones que ahora tienen que ser debatidas en la mesa social. La mesa social se ha reunido en una ocasión. No ha aparecido ninguna de esas propuestas. Yo quiero decir que en todo caso no me parece muy serio que un país que en el 2011 acuerda un itinerario de aumento de los años para el cálculo de la pensión que acaba en el año 25, pues en el año 20 estemos hablando de un cambio en esta materia como si fuera mañana. Esa no es la única cuestión que suena, hay otras que también hemos podido oír, que no sé si están en la mente del gobierno o no, sobre todo que tienen que ver con la revisión anual de las pensiones, que el Pacto de Toledo sacó que taxativamente tendría que ser con el IPC y que parece que ahora hay algunas voces que también plantean cambiarlo. El gobierno lo que tiene que hacer es ir al Pacto de Toledo, hacer sus propuestas y yo quiero decir claramente que desde la UGT, primero, queremos que se derogue la reforma del 13, es una condición necesaria para continuar negociando. Es decir, el gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera nos convocó para cambiar la ley de las pensiones. En el 2011 llegamos a un acuerdo que tiene vigencia hasta el 2025 algunos de sus aspectos. Nos parece que lo razonable es que nos sentemos con esa derogación hecha y a partir de ahí, en ningún caso, la UGT va con la idea de rebajar las pensiones. Y cualquiera de las propuestas que aparecen, finalmente lo que pretenden es una rebaja global del gasto en pensiones en nuestro país, que es un gasto que se puede soportar, que está 4 puntos por debajo de lo que gasta Francia y que está casi 3 puntos por debajo de lo que gasta Alemania. Ese es el punto en el que tenemos que sentarnos a negociar y creo que cuantos menos globos sondas mejor y cuanto menos incertidumbre generemos entre los pensionistas y los futuros pensionistas mejor también. Señor Álvarez, por ser muy concisos, porque sabe usted que en la prensa está saliendo esto en los últimos días muchísimo, ¿ustedes en la mesa del Pacto de Toledo aceptarían negociar un cambio en el periodo de cómputo para calcular la pensión? ¿Sí o no? No. ¿En la mesa del Pacto? No. No lo aceptarían. En la mesa del pacto no lo aceptaríamos. Hasta el 2025 estamos todavía aplicando el pacto del 11. Salario mínimo, se habla de una petición que hacía precisamente en este programa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía, hay que subir de nuevo el salario mínimo. Usted, supongo, es partidario de esa subida del salario mínimo. ¿Cuál es su propuesta? Porque acaba el año, hay que decidir sobre esto, ¿hasta qué punto, hasta qué cantidad piden que suba el salario mínimo? Bueno, nosotros hemos ido esta mañana, estamos de hecho en la reunión en el Ministerio de Trabajo con la propuesta que va en la línea de seguir en la senda de llegar al final de la legislatura al 60% del salario medio, que
podremos calcular que estará por arriba de los 1.200 euros. La cifra razonable sería que se subiera a 1.000 euros, están 950, y es una propuesta que estamos negociando hoy en la mesa. Quiero decir también de manera clara y directa, en ningún caso vamos a aceptar que el salario mínimo interprofesional no suba en el año 2021. Alemania, que creo que tiene una pandemia como la que tiene España o Portugal, suben el salario mínimo. Portugal un 4,6%, Alemania un 2,7%. Francia, que creo que también tiene pandemia, sube un 1%. No hay ningún país en la Unión Europea que tenga establecido el salario mínimo interprofesional que lo piense congelar. Y el Gobierno de España no puede ni debe congelar el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues dicho queda, Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, muchísimas gracias por su participación y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.